empezar con la historia del caso vivo. Y hace 22 años, cuando yo regresé de haber estado en Bain & Company a Centroamérica, la facultad con Bricio Biondi me invitaron a dar un curso en el segundo año. Dijeron, puedes hacer cualquier cosa que quieras. Yo ya me sentía obsoleto académicamente. Todos los casos que tenía yo en el archivo, que había enseñado antes, uno ya estaba aburrido de esos casos y ya no estaban al día. Y además no me interesaba mucho. Y entonces dije, había leído en algún lugar que el liderazgo no se aprende de libros, no se aprende por escrituras, se aprende porque cada líder normalmente tiene un padre, un jefe, un role model que ha visto en acción y ha copiado consciente o inconscientemente mucho de eso. El liderazgo se aprende viendo algo. Entonces yo dije, ¿cómo podríamos traer a la aula líderes modelos de Centroamérica, lo que estamos tratando de hacer en UCAI, y crear una experiencia donde no él le da una presentación al grupo, pero donde el grupo le vea a él como un líder en acción y tienen que analizar qué es lo que está haciendo, etc. Entonces el curso que desarrollé era 10 sesiones, necesitaba más tiempo para el caso vivo, 2 horas me dieron, habían 8 líderes que yo invitaba, que yo sentía que eran líderes modelos, y yo me sentaba con ellos de antemano y escogíamos una situación muy difícil en la vida de ellos y confeccionamos un caso vivo sobre eso. Ellos venían a la aula, la estructura, y van a ver en la estructura, creaba varias maneras de interacción entre los estudiantes y el líder. El tiempo de preparación que los estudiantes no tenían que hacer, yo les tenían haciendo ejercicios y un plan de vida al lado. Y parte de su plan era, ¿cómo voy a llegar yo a ser un buen líder? ¿Qué voy a cambiar en eso? Eso era la historia. Los resultados nunca los vi yo, pero me dicen que por los 4 o 5 años, no sé si alguien aquí recuerda, que di el curso cada año, era en el último trimestre del segundo año. Entiendo que recibieron altísimas evaluaciones. Y puedo decirte que en los 20 años de eso, en un avión de vez en cuando me acerca una persona y me dice, yo estuve en la clase con Freddy Cristiani y vieras cómo me cambió la vida. O sea, era un caso donde he oído feedback, anecdotally, que tuvo mucho impacto y hay otros que me han dicho, yo hice mi plan de vida, déjame mostrarlo, lo estoy cumpliendo. Ok, hay 4 elementos claves en un caso vivo. El primero es escoger el líder o el invitado que vas a traer. Generalmente debe ser alguien admirable, alguien que usted considera un role model de líder, de una posición, y que tiene la segunda cosa es el reto real de su vida. No puedes hacer un caso vivo de todo lo que ha pasado en la vida de un individuo. Lo que tienes que escoger, como en un caso de Harvard, es en la mañana del 8 de noviembre, o sea, una situación bien concreta que sea real. Una de las cosas que yo diría aquí es que yo I still cheat, como dice, en el sentido que pueda que hay 3 partes del caso bien interesantes que ocurrieron no en el mismo tiempo, pero en los mismos 6 meses. Muchas veces yo lo junto. Yo tengo libertades de crear un caso juntando las situaciones reales ahí. Y finalmente, entonces, uno tiene que buscar el caso vivo y el problema grande. Luego, identificar entre 3 y 5 decisiones claves, y voy a entrar más en esto, que para resolver el caso se tienen que hacer recomendaciones. Esto es lo que los estudiantes van a tener que recomendar. Y finalmente, es muy importante, no tienes mucho tiempo, de preguntarte qué son los 5 o 6 slides con datos
esenciales para que el caso realmente funcione. Déjame tomar los primeros dos y con ejemplos usarlos. En este periodo, por ejemplo, traje a Ricardo Poma, cuando él estaba tomando la decisión de regionalizar Excel, que son sus automóviles. Su padre era un caso bien interesante porque su padre había resistido salir de El Salvador y había manejado the automobile business solito. Ricardo manejaba todo lo resto. El padre muere, se olvida, él tiene que tomar control del Excel y toma la decisión que esta vez lo vamos a regionalizar. Eso fue el caso. Familia Pais, hice un caso allí con Rodolfo y otros en la decisión que ellos tenían que ver de hacer alianzas con Más por Menos, o vender a Walmart, o seguir solos con una expansión regional, que tenía cosas de familia y tenía cosas de negocios, mergers and acquisition, eso. Ricardo Sagrera, el año pasado, o hace 2 años, hicimos un caso vivo con él. Él tiene un ONG, Supérate, que está expandiendo regionalmente. Y era un caso muy interesante porque podía manejarlo solito como una empresa. Podía dar gratis los materiales y el modelo de sus intervención, que era con teenagers, pero decidió hacer un franchising de Supérate. Tienen ahora como 12 en la región, Panamá, etc. Y ese caso fue de un ONG. Freddy Cristiani es tal vez el caso más famoso que hicimos. Era la mañana en la contraofensiva, cuando matan al monseñor o el cura, y el caso empieza con básicamente 8 en la mañana. Le ha llamado al teléfono el embajador norteamericano diciendo que los militares son los que asesinaron, que él tiene que encarcelarlos, declararlos. Tiene un problema económico en el Congreso muy difícil, y eso era un caso de ese tiempo cuando él era presidente en una guerra civil. Y finalmente Federico Bloch, un caso muy exitoso, muy interesante. TACA había comprado Laxa y tenía un problema muy grande con el sindicato de Laxa aquí en Costa Rica, huelgas y todo eso, cómo lo maneja él. Eso te da un ejemplo del tipo de persona que traía, y también que el caso era bien concreto, con elementos de complejidad. Harry, una pregunta. Sí. ¿Hay un apoyo, hay material escrito que se le entrega a los estudiantes, o todo pasa oralmente en clase? Todo pasa oralmente en clase y por filminas. Sí uno tiene que, en la cocina, usted tiene que haber conseguido datos. Y usted le prepare para el visitante 5 o 6 slides, que él es el que presenta el caso. Usted no lo presenta, él lo presenta. Eso es una de las formas en que ellos le vienen a conocer. Finalmente, hay decisiones. Normalmente he encontrado que más de 5 es demasiado, y 3 no es tan interesante como yo normalmente tengo como 4 casos. El primero que uso generalmente es estrategia en grande. A big strategy decision. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender a Walmart? El segundo muchas veces tiene que ver con el diseño de un modelo de intervención, o business model case. Nuestro negocio está recibiendo mucha competencia. How do we become competitive? What changes do we have to make? Cosas de ese tipo. Organización es bien interesante, sale en casi todos los casos. Una vez que tienes la estrategia, qué estructura y organización vas a armar para darte la capacidad de implementarlo? Uno que yo siempre ponía allí era un estilo de liderazgo. ¿Qué haces? Por ejemplo, la pregunta para Freddy Cristiani es: usted tiene una cantidad limitada de tiempo, digamos que es 100%. ¿Cuánto de su tiempo le da usted a su gabinete? ¿Cuánto le da a hacer recorrer por el país movilizando apoyo? ¿Cuánto le da atendiendo a tus aliados norteamericanos y todas las entidades afuera?
¿Cuánto usa usted básicamente pensando sobre problemas? ¿Cuánto usas para ejercicios? ¿Cómo usas tu fin de semana? Y los estudiantes tenían que recomendarle a él cómo he should allocate his time. Ese es un ejemplo de estilo de liderazgo. Y finalmente, un método de un manejo de un reto ético. Si hay un problema ético, I always put it in, porque me parece que es una de las maneras en que, en el caso de Eric, teníamos uno muy bueno, no tenemos el tiempo de hacerlo, pero vas a ver ahí una filmina donde trato de las diferentes opciones para hacerlo. ¿Permiso? Sí. ¿Eso es un caso con 5 puntos de decisión o son 5 casos? No, un caso, pero para resolver el caso hay subdecisiones. O sea, en cada uno del caso de Excel, por ejemplo, de Ricardo, ¿debo o no debo ir regionalmente? That's one decision. Si me voy, ¿qué tipo de organización hago? Regional. ¿Cómo lo anuncio? ¿Cómo tomo control del equipo que mi papá manejó en una manera muy diferente de la mía? That's a leadership style. O sea, entonces, cada caso real casi siempre involucra 3 o 4 o 5 interesantes decisiones que yo llamo decisiones de liderazgo. ¿Cómo es posible descubrir este punto de decisión? El caso vivo, usted pasa mediodía antes del caso vivo con la persona. Usted tiene que conocer su vida y escoger la situación, sentarse con él, estructurarlo. Vas a ver cómo we have to do it right now con Eric. Usted va a tener el ejemplo de hacer eso. Y luego, para usted individualmente, normalmente es otra mediodía de hacer las filminas, de condensar una gran cantidad de datos, hacerlo manejable. Dicho sea de pasos, en los datos yo casi siempre dejo un pedazo de dato que cambia totalmente la complejidad del caso escondido. Si los estudiantes no lo piden, van a ver en las preguntas, no lo tienen. Entonces se van por los aguacates si no realmente consiguen los datos. Ese es un poco el hook, muchas veces, John, que dejo en el caso, que tienen que hacerse una pregunta: ¿qué es lo que no sé que podría cambiar totalmente la película? ¿Cómo consigo ese dato? Y tenemos eso preparado. En la forma en que yo he dado los casos vivos, soy muy estricto sobre la estructura y el manejo de tiempo. El contenido puede variar, pero yo he encontrado particularmente si en estos cursos, después de 1 o 2 veces los estudiantes ya entendían que si en las preguntas no hacían una pregunta correcta, entonces tenían en esos 20 minutos de sacar los datos que no tenía. Era como un Easter egg hunt, buscando los datos. Lo mismo, ya se acostumbran, pero yo creo que también le da una dinámica que me daba resultados. Generalmente hay una introducción donde yo hago 2 cosas en la primera. Una presentación, pongo el resumen del visitante y le presento. Segundo, pongo una estructura similar a esto. Esto es el calendario que vamos a hacer. Voy a darle un ejemplo. Luego tenemos lo que yo llamo la sección, que es el líder en acción. Tiene 2 partes. El líder en 15 a 20 minutos presenta los slides y el caso que usted le ha ayudado a preparar. No puede contestar lo que hizo, no puede dar lo que piensa hacer. It's a factual, la situación. En esto yo soy muy estricto a no dejar que he telegraphs a dónde va a ir. Segundo, los estudiantes tienen como 20 minutos de pedir cualquier de esos datos que necesitan para hacer una recomendación. Aquí yo me paro al lado del visitante y también soy muy estricto. Trato de en 20 minutos cubrir 40, 50 preguntas. Eso requiere. Digo al inicio a la gente,
Usted puede hacer cualquier pregunta y el visitante puede hacer cualquier respuesta. He can say, sí, no, darle el dato, no sé, or none of your business. Usted puede preguntar a él, pero él puede... Pero ¿sabe? Entonces usted tiene que llegue ni sabiendo el nombre del persona de Dios. No sabe nada. Puede que nada. saben el nombre de la persona, pero sí, Nada de preparación. pero nada de preparación. Esto es un caso donde uno llega, estaba diseñado para ser, yo lo empecé a usar donde no tenía tiempo, quería hacer el case method, pero no tenía métodos, pero me dio resultados que después lo seguí. Finalmente, entonces hay la discusión, las preguntas, y aquí yo soy ruthless. Si alguien empieza con un speech, me parece que, ¿qué es la pregunta? Si empieza a dar una opinión, ¿qué le parece eso? Esa pregunta out of bounds. That's what you've got to decide. ¿Ya? Y bang, 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 bang. Lo tienes que manejar en una forma, da mucha energía if you manage it con humor, pero con una mano dura. Finalmente, entonces, ya viene la clase. Ellos han tenido 50 minutos, ya tienen el caso. Si tienes 3 horas y lo puedes dividir, puedes tener aquí un coffee break y pedirle a los grupos, organizarlo en grupos, toman el café and discussing yourself qué van a recomendar ustedes. ¿Ya? Si solo tiene 2 horas, no tienes, it's gotta be continuous. Entonces lo que yo hago allí es normalmente es manejarlo como un case method decision. Y vengo a la pizarra y generalmente de antemano he preparado una pizarra que tiene las 4 decisiones ya marcadas. O sea, ya hay que es la decisión. Y entonces generalmente hay cold call. Le digo, fulano de tal, ¿cuál es su recomendación aquí? Y o si es un grupo X, ¿qué es su recomendación aquí? Y lo escribo. ¿Hay alguien que tiene una recomendación diferente? Hay otra diferente. Y a veces yo, si las respuestas realmente son estúpidas o no muy bien, I'm sort of tough. I'm saying, mire, you really are going to recommend that? I push them around. Ahora, lo interesante es, y voy a venir, la segunda parte, las últimas 10 minutos, regreso, ya tengo una pizarra que tiene esto para las decisiones. Regreso aquí, y si tengo el tiempo, digo, ¿por qué estás haciendo eso? I let her make a speech. ¿Por qué es eso? Si alguien me dice, yo haría eso, ¿por qué le gusta esto mejor que eso? ¿Ya? Ellos tienen que defender sus respuestas. Si hay tiempo, la discusión. Normalmente no hay mucho tiempo, pero cuando me quedan 10 minutos para el final de eso, regreso a la clase y le digo, tenemos 4 opciones aquí. Esta opción, y yo trato de hacer que very attractive. En el caso, por ejemplo, de Eric, que vas a ver más tarde, mira, this strategy is very good. Shit, let's go for it in big. It's easier to make change on a big scale than a small scale. How many vote for this? Este dice, mire, you better pilot things first. Make sure you debug them. That's what so-and-so is saying. ¿Cuántos piensan que debemos de hacer de esta manera? O aquí abajo, vieras que el politicals va a haber demasiada oposición, ¿sabe? Let's wait a couple of years and let's do sostenibilidad 2.0 skunk work. And once it proves that it's a much better way of doing it, then we'll go forward. Entonces yo noto que estoy vendiendo cada solución. Quiero que haya votaciones por todos lados. O sea,
Y no pongo aquí una opción que me parece totalmente estúpida, que no hay nadie que lo va a apoyar. Generalmente sale eso. And then we have percentages. Y así voy cubriendo eso. Entonces la parte del caso aquí, estos 30 minutos, son dirigidos por el profesor sobre las 4 decisiones, que incluye la estrategia grande, y una votación que forza a todos los estudiantes a votar. Si encuentro que los estudiantes, después de un rato, hay estudiantes que no quieren votar porque no saben o no quieren quedar mal. Entonces yo le dije, lo he hecho en una cosa, ¿qué es la votación? Sos cobarde, no votaste. I mean, I will call someone out that didn't vote. En una forma humorous, pero realmente de esa forma. Y finalmente, entonces, con la pizarra ya lleno, con la votación, yo invito al visitante a pararse para conversar qué es lo que él o ella hizo, qué le parecen las recomendaciones aquí. Es bien interesante. Muchas veces él dice, bueno, realmente no hice ninguno de esos, hice otro, que es bien interesante. O dice, realmente hice ese, pero después de haberle oído a ustedes y lo que pasó, prefiero que hubiera hecho esto. ¿Ya? Él comenta las decisiones, dice lo que hizo y luego les cuenta qué pasó, qué fue efectivo o no efectivo. Y yo tenía siempre la pregunta al final, los últimos 10 minutos, es, fulano de tal, Eric, ¿qué has aprendido sobre liderazgo que le hubiera haber conocido cuando estaba en el lugar de estos participantes? Y le he dicho al visitante que le voy a hacer esa pregunta al final. Entonces le da la oportunidad de él de hablar un poco de su filosofía, sus valores, cualquier tips que él quiera. Normalmente esa parte al final es muy poderoso porque lo han visto a él o ella en acción.